Buenos días, mis estimados alumnos. Me distraje haciendo mi tarea del doctorado hasta que vi la hora y ya que nos habían pasado estos 20 minutos. Bien, hoy día lo que vamos a hacer es ver las formulitas para poder hacer el cálculo de espacios y poder saber de qué tamaño va a ser la empresa. Ya. Bien. ¿Cómo están, jóvenes? Por este lado donde estoy hace bastante frío, así que abrigarse para que no nos agarre la gripe. Bien, entonces, cálculo de espacios. Hemos visto dentro de nuestro esquema para hacer la distribución de planta, el análisis PQ, que me va a permitir ya desde un inicio saber cuál va a ser la distribución de planta, ¿sí? En función a si es que tengo un producto estrella, esa va a ser mi distribución por producto. O si voy a producir una serie de productos, entonces eso sería más por proceso. Entonces ahí ya tenemos un esquema básico. Y si es un producto enorme, caso de embarcaciones, aviones, ese es por producto fijo. Por, ¿cómo se llama? Distribución fija. Entonces, después vimos otra herramienta más que fue la tabla relacional de actividades. Y ahora ya nos toca ver cómo va a ser mi diagrama de espacios. Entonces, con la tabla relacional vimos el diagrama relacional de actividades que, en palabras simples, yo le llamo eso telas de araña, ¿no? Porque son distintas formas en que se puede lograr la ubicación según la importancia de cercanía de un espacio frente al otro. Entonces ahora entramos a ver esos espacios, esas áreas, esas divisiones, qué tamaño van a tener. Entonces, hemos visto esta primera parte, el análisis PQ, hemos visto acá nuestro diagrama de actividades. Ahora nos toca ver el diagrama de espacios. Entonces, significa que a ese espacio, a esta área, a esta división, ahora ya hay que darle un tamaño. Entonces, para ese tamaño, trabajamos con toda la información, que es lo que les había mencionado. Y en base a esta herramienta que ya me dio las cercanías entre uno y otro ambiente, entonces ahora, ¿ven? Y este es mi diagrama relacional de actividades. Aquí todas las divisiones, las áreas, las partes de la empresa simplemente están representadas por un simbolito, un círculo, pero sí ya tengo la importancia de cercanía entre ciertos ambientes. Y entonces debo de medir todo para poder calcular el tamaño que va a tener cada ambiente de trabajo. Entonces, en este caso vamos a utilizar uno de los tantos métodos que hay. En este caso es el método de Gurchet. ¿Qué hace el método de Gurchet? Entonces, para poder encontrar el espacio hay que empezar a medir todo lo que va a ir en cada área. Hay que medir las mesas, las sillas, si voy a tener estantería, tengo que medir las máquinas, ancho, alto, todo eso. Entonces hay que hacer un levantamiento de información de cada tamaño de los elementos que van a estar dentro de una determinada división de la fábrica.
Y además hay que pensar en por dónde vamos a caminar, o sea, los pasillos para poder desplazarse. Y no solamente dónde caminan las personas, sino las personas y la materia prima. La materia prima que está en proceso, que tiene que ir de un ambiente al otro ambiente para que siga aplicándosele los distintos cambios que se necesitan, ¿no? Cambios y combinaciones con otros componentes. Entonces, hay que pensar en esos pasadizos que son mis áreas de desplazamiento. También hay que pensar en las posibles áreas de descanso en el propio ambiente, aparte de un área de descanso en general para las empresas que ya tienen arriba de 30, 40 personas, espacios para el refrigerio, espacios para ese descanso post-refrigerio, ¿no? El área para colocar los materiales que se necesitan para poder operar cada máquina, ¿no? O sea, va a tener su propia materia prima, tanto la recién salidita del almacén como la que ya va transformándose en el camino. Como se dice aquí, es un cálculo a priori y se va ajustando de acuerdo a las variantes que se vayan presentando, ¿no? A veces uno ya se olvida de, tenía que estar este tablero de control, esta mesa de acá. Y entonces es factible de ser mejorado. A ver, entonces, ¿qué necesitamos? Dice, existen 5 formas. Dice, el cálculo que vamos a hacer, necesitamos conocer el número de máquinas, no solamente el tamaño. Necesito el número de las máquinas. ¿Cuántas máquinas van a entrar? Según el tamaño de la producción, entonces va a ser necesario calcular el número de máquinas. Ahí ya tenemos otro problema, ¿eh? O sea, no solamente calcular el área que van a ocupar todos los muebles y máquinas que va a haber en el ambiente, sino hay que averiguar cuántas máquinas de un mismo modelo va a ser necesario. Entonces, ese es otro capítulo más, el calcular el número de máquinas de acuerdo a una producción. Entonces, es un cálculo ahorita, como se dice a priori, pero efectivamente hay que estar recogiendo todos los tamaños de los elementos que van a estar en ese ambiente, ¿no? Cuando los datos sobre cantidades o productos están dados en caracteres muy generales, eso no me va a permitir medir el espacio que realmente necesita. Entonces tenemos que calcularlo, ¿no? Dice ejemplo, para los sectores de producción se utiliza el método de cálculo y para los almacenes y servicios anexos se utiliza un método de conversión. Es un cálculo básico y después eso multiplicándolo por la cantidad de estanterías que debe tener. Es un poquito diferente el cálculo en las áreas del sistema productivo, distinto al área que necesita un almacén, ¿sí? Porque es repetitivo en todo caso en función a los tamaños que se tienen. Hay otro método, normas de espacio. Se utilizan normas estándar de espacio preestablecidos, que en la práctica no es tan sencillo, dado que hay tanta variación en cuanto a los modelos, tanto de la materia prima, de los insumos, que no me daría una cifra esperada. El planteamiento aproximado, ya trabajamos con maquetas hechas en Tecnopor, más o menos, pero cada de esas maquetas va a representar una máquina, una silla o herramientas, hay que medirlas y hay que tenerlas a nivel de escala, ¿no? Hay otro método, tendencia de ratios. Sirve solamente para indicar necesidades generales de espacio, o sea, es a grosso modo también, ¿no? Es el menos preciso de los 5 métodos. Se usa para administración, las áreas de administración y en algún caso inicial también en los almacenes, ¿no? Cuando hablemos del número de máquinas,
Entonces, vamos a hacer operaciones, sumas, restas, divisiones, y me va a salir números decimales, fracción de máquina. Entonces, ahí hay que pensar y tomar una decisión, ¿no? Generalmente, dice, se redondea al entero superior. Generalmente, ¿sí? Pero como las máquinas no cuestan 5 soles, entonces también hay que pensarlo 3 veces, ¿no? Si es que voy a poder hacer la producción con las máquinas que tengo, si es que tengo más espacio en el área donde me estaría faltando, o si es que es factible de comprarlo, ¿no? Entonces no se puede contar con una producción 100% buena. Ahí va el otro, ¿no? Siempre van a salir elementos que hay que desecharlo, pasa por inspección y hay que desecharlo. Entonces, cuando la producción no es al 100% que pasa control de calidad, hay que estimar una proporción de productos que no pasan los requisitos mínimos de calidad. Entonces, ya por la secuencia, la frecuencia de trabajo, se sabe que mis máquinas, si son nuevas o son antiguas, si se le doy mantenimiento o no, la producción va a salir correcta o de repente va a salir con defectos, ¿no? Y si sale con defectos, entonces hay que pensar inclusive no solamente el tamaño de la producción que me han pedido, sino qué voy a hacer para poder tener la cantidad exacta de productos que me pide la empresa, ¿no? Entonces también hay que pensar en ese plus que debemos de... En el plus que va a ser necesario tenerlo en cuenta. Además hay que considerar las esperas, ¿sí? Porque se fue la luz, se malogró la máquina, se quemó el motor, en fin, ¿no? Accidentales, porque, qué sé yo, de distracción el operario hizo algo que no debía, ¿no? Entonces, hay que considerar también los tiempos de paro por cambio de trabajo, por cambio de ¿cómo se llama? Cambio de matriz, ¿no? El lunes en mi clase de tesis 2, ahí tienen un problema grande en Anfa Vitrum. Anfa Vitrum es una empresa que fabrica los frasquitos de las inyecciones, después los otros frascos para las medicinas y cualquier otra forma de frascos que inclusive lo hacen a pedido. Y ellos tienen ese problema que cuando cambian de modelo, entonces tiene que parar la línea y tiene que empezar a sacar veloz todos las matrices, los moldes de cada frasco. Y eso a veces lleva 2, 3 horas porque tienen que estar ajustando y tienen que estar chequeando que esté correcto y bien calibrado, ¿sí? Entonces, esos tiempos precisamente son necesarios para calcularlos y usar otro tipo de herramientas estadísticas para poder tener al mínimo posible esa cantidad en cuanto a horas que me puede demorar ese cambio de matriz. Y eso me va a retrasar la producción. Entonces también hay que pensar que eso me va a influir en el tiempo que me han solicitado un determinado lote de producción. Entonces, aquí se están dando varios detallitos que si uno no los piensa, eso va a generar después que la fábrica no pueda cumplir con su pedido. Y eso siempre es un punto en contra de la empresa, un punto que los clientes confían en una determinada fábrica, pero si siempre les van a estar retrasando el pedido, entonces simplemente ese cliente se va a otro productor, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles. Hay que tomar en cuenta los cuellos de botella o la producción máxima que se necesita.
Y eso para no sobrecargar las máquinas en el trabajo, ¿no? Y considerar la posibilidad de hacer horas complementarias. ¿Ven? Eso es lo que les decía. No necesariamente cuando uno calcula el número de máquinas, es fácil hablar y decir, ah, se compra una máquina más. Y si no tiene plata la empresa, entonces hay que pensar en horas suplementarias u horas extras, ¿no? Que hay que trabajar. ¿Y eso para qué? Para poder cumplir con el tiempo que se ha comprometido la fábrica en entregar los productos. ¿Sí? Y luego, si tenemos todas las máquinas, también hay que pensar en el famoso balance de línea. ¿Por qué? Porque hay algunas máquinas, hay algunos procesos que son de tiempo pequeño y hay otros procesos de tiempos grandes. Entonces, ahí hay que ver más bien si un proceso tiene un tiempo pequeño, por decir 5 minutos, y el siguiente proceso va a ser de 15 minutos, entonces imagínense, salen de la máquina anterior, se hace 5 minutos, y en el de acá, en 5 minutos todavía le falta 10 para terminar. La máquina anterior vuelve a hacer 5 minutos más otro grupo de productos, y esta máquina de acá está en 10 minutos. ¿Eh? Y salen 5 más de la máquina anterior y recién termina. Entonces, imagínense si trabajo con una sola máquina, la de tiempo largo, y se me va a amontonar toditos los productos en proceso de la máquina anterior. Ahí hay que hacer un balance de línea. Entonces, cuando mis máquinas tienen un mayor tiempo de procesamiento, hay que tener mayor cantidad de máquinas y si y antes de esa máquina tengo una que me hace en tiempos pequeños, entonces de esta máquina de repente, por decir algo, tener una sola y de las otras máquinas sí tener 3. ¿Ve? Entonces, la máquina anterior hace 5 y está comenzado, ¿no? Avanza 5 minutos. Termina aquí este lote, vuelve a hacer otras 5 más y la otra máquina tiene 10. Y vuelve a hacer las otras 5 y recién termina la 15 de este lado de acá. Entonces, significa que se me va a amontonar. Ese balance de línea significa que tengo que balancear, como dice su palabra, la cantidad de máquinas según el tiempo que se demora cada proceso productivo. Entonces, miren, todos estos detalles son necesarios tener en cuenta para cuando uno quiere decir, voy a calcular el número de máquinas. ¿Mm? Entonces, en los espacios que tengo que hablar para su cálculo, entonces hay que estar viendo qué voy a usar, qué cosa es lo que tengo. Hay máquinas grandes, hay máquinas manuales, hay máquinas automáticas, máquinas computarizadas, qué tipo de herramientas tengo, ¿sí? Herramientas simples, tipo destornillador, aflojador de tornillos, hacer pequeñas hendiduras. Entonces, ¿qué tipo de herramienta tengo? ¿No? Esa es la diferencia entre máquina y herramientas o equipos de herramientas, ¿no? Tener en cuenta todo lo que se va a hacer en la producción, tanto en la línea de productos como en la línea de servicios, ¿no? No saldrá algo físico, pero sí va a ser necesario considerar una línea de actividad de todos ellos, ¿no? Después, ¿qué me dice? Necesidad de espacios a partir de los factores P, Q, R. Ya sabemos qué cosa es P y qué cosa es Q, ¿sí? P es la cantidad de productos, los diversos tipos de productos, y Q es la cantidad de cada uno de esos productos. ¿Qué es el R? El R, por su nombre, R, ruta. O sea, es el desplazamiento que va a tener. También va a ser necesario conocer este espacio porque esta ruta va a significar un pasadizo, un lugar donde se va a desplazar el operario con sus productos en proceso. Hay que tener en cuenta la naturaleza o condición necesaria para cada superficie también.
Y eso va a determinarse según el tipo de producto. Si estamos en un laboratorio farmacéutico, entonces, pues eso de ahí, por ejemplo, debe de estar súper... el caso de Anfavitrum, que fabrica frascos, claro, en esos frasquitos van a entrar medicina, ¿no? Entonces, se debe tener bastante cuidado con lo que es polvito, todo lo que es suciedad, todo lo que es pequeñas partículas que vuelan, porque si eso entra a mi frasquito, pues ese medicamento ya va a estar contaminado, ¿no? Y ahí sí, ya no solamente hay que pensar que esté al 95% de confiabilidad de un buen producto, sino al 99%, ¿no? En las oficinas, en las fábricas que tengan que ver con la fundición. Entonces, imagínense, ahí necesito un ambiente específico donde va a estar el horno. Ese horno, por más material que tenga, material refractario, para que no salga el calor del horno hacia afuera, se le pone un material refractario especial y aún así ahí va a haber cenizas que van a volar. Entonces hay que tener en cuenta que va a estar alrededor de ese ambiente. Entonces también es necesario ver qué y cómo asegurar que el ambiente no esté esparciendo partículas sólidas en el ambiente, ¿no? Y luego, no solamente que quede en teoría lo que hemos calculado según formulita, sino comprobar que con el espacio, el terreno que tiene la fábrica, es posible trabajar de esa forma, con ese cálculo que hemos hecho. Y después hay que hacer los ajustes, hay que volver a equilibrar, a mover ahí ideas de pasadizos de ambientes y de almacenamientos puntuales en cada máquina para poder lograr determinar el espacio que necesitamos. Entonces con Gurchet vamos a hacer ese cálculo y como ya les dije, hay que, imagínense, los almacenes generalmente tienen el techo bastante alto. ¿Por qué? Porque va a ser un espacio que hay que considerar que las estanterías pueden tener hasta 5 niveles, 4 o 5 niveles. Entonces, sale. Ahora me van a decir, pero puede ser un almacén en 2 pisos. Pero significa que siempre tienes que ir hacia las escaleras, tienes que ir hacia donde está el montacarga para poder hacerse de la materia prima que se está buscando. Entonces, por eso generalmente si ustedes que ya van a empezar a pensar en qué fábrica ir a hacer sus prácticas preprofesionales, los almacenes siempre van a ser ambientes con el techo bien alto, para que permita en una sola área tener todos los insumos y materias primas, ¿sí? Entonces, aquí en el almacén es otro tipo de ordenamiento que hay que tener. Entonces, normalmente se hace uso de estas estanterías, y según el tamaño del producto que va a estar ahí, imagínense acá, estas son cajas grandes, no sé, pueden pensar en frigobar, cocina, lavadora. Entonces, ese es el espacio que va a estar una sobre otra. Y la otra precaución es el tipo de producto que hay en esa caja. Si ustedes cuando se han comprado sus televisores, su cocina, dice en la propia caja, no más de 3 cajas, una encima de otra. Eso es cuando no tienen estantería o cuando esta estantería tiene un nivel alto que pueden entrar 2 cajas, ¿no? Máximo. Entonces, aparte, la propia caja, el propio envase ya me está diciendo, ojo, este producto es de cuidado, no más de 3 cajas una encima de otra por el peso, ¿no? Entonces, para el almacén hay una serie de pautas mucho más
estrictas según el tipo de elemento que se va a almacenar. En caso de los productos terminados, ahí sí hay que cuidar en todo caso la calidad ya del producto saliente. En caso de las materias primas, de repente sí es factible poner uno sobre otro, de repente 3, 4, ¿cómo se llama? Envases uno sobre otro, porque eso va a pasar por la transformación física, ¿sí? Y ustedes ven aquí estos carritos anaranjados, esos son los famosos montacargas, porque aquí en las estanterías no hay escaleras, entonces en las más pequeñas podrían tener su escalera para poder subirse, pero aún así esas escaleras no le va a dar seguridad al operario. No se olviden que hay que tener en cuenta también la seguridad del trabajador. Entonces, normalmente son estos montacargas. Hay desde los más simples hasta los más automatizados y hasta los robotizados, porque ya van con la indicación que se le pone en la memoria y solito se estaciona en el cuarto, quinta estantería, lado izquierdo, lado derecho, tercer nivel, y ahí va el brazo y saca el componente. Aparte de que ese brazo va a tener su camarita y con la camarita va a chequear el código de barras para saber que está recogiendo el producto que le han solicitado. Y si no, está la persona ahí y este montacargas se pasea por las estanterías y según el nivel en que le han indicado y saca el producto para la salida al mercado o para hacer el bloque del pedido que se necesita. Esto también tiene que estar bien iluminado para poder dar esa facilidad de seleccionar el objeto adecuado. Tienen que tener cierto grado de separación para que haya ventilación en casos posibles de incendio. Entonces, no sea una sola masa, sino que por lo menos si comienza por el primer piso, entonces el espacio aquí en aire como que lo dispersa, ¿no? Entonces, esos son los elementos de seguridad dentro de una fábrica que se debe de tener en cuenta. Dependiendo del tipo de máquinas, también hay que pensar en los espacios. Miren ustedes el espacio entre cada máquina cerradora, ¿no? Esta máquina dentro del piso está llenecito de viruta, de polvillo. ¿Por qué? Porque está poniendo las superficies de este tronco de madera, las está poniendo lisitas. Entonces, esa materia prima, esa partícula de materia prima, es tan ligera, vuela y por eso tiene todo un espacio llenecito de puro polvillo de madera. Ahí, según el tipo de actividad, entonces hay que pensar cuánto va a ser ese espacio, porque si tengo la otra muy cerca, entonces ya entre dos máquinas, pues van a salir todos pintados, no, van a salir untados o cubiertos, ¿no? Cubiertos de este polvillo de madera. Entonces, según el tipo de máquina, hay que pensar en el espacio libre que debe de tener. Inclusive el desplazamiento, ¿no? Si este tronco es largo, imagínense cuando pase por aquí, por el lado del aserramiento que está haciendo, este va a ir avanzando, ¿no? Acá se ve que tiene las bases y esto va a seguir avanzando y de repente aquí entre comillas termina la máquina, pero esta madera puede seguir saliendo más. También hay que ver el modo de operación que se tenga con el tamaño del producto. Aquí hay otro centro de operación. Este es un caso de un molino de harina de trigo. Tiene los distintos cilindros que está almacenando a todas estas pequeñas tolvas que hay acá en el primer nivel. Entonces sale, aquí se hace la molienda y después sale para
un solo colector, ya sea para las bolsas, una bolsa grande, aquí esta sí parece que es para bolsas grandes, al por mayor, y en otro espacio habrán las bolsas que ya salen para el comercio, que son de a kilo, entonces tienen otro tipo de llenado. ¿Mm? Y por supuesto que tiene que estar limpio. En este caso, ven, ¿qué dispositivo? Y es para ahorrar espacio, miren, ¿eh? ¿Qué dispositivo se necesita para este tipo de operación? Si voy a hacer harina, entonces este ha podido estar en el suelo y debería de estar de repente con otro tipo de máquina para que el grano entero llegue a este lado. Entonces, de esta forma, con este dispositivo de fierro, me permite utilizar el espacio vertical. ¿Ve? Y con eso me ahorraría un motorcito para que haga que salga el trigo entero hacia la zona de molienda, ¿no? Hacia los espacios de molienda. Entonces, vamos a calcular las superficies. Si ya tengo, como en esta figura anterior, ya tengo el número de máquinas. Y por ejemplo, ¿ven? Para este espacio, ya no contaríamos el espacio de esta máquina, solamente el espacio base, ¿sí? Y sus espacios entre máquina y máquina. Entonces, este dispositivo me permite ahorrar espacio horizontal y lógico, hay que tener en cuenta la altura del techo de este ambiente. Entonces me dice, para hacer el cálculo con Gouchet, ¿qué necesito? Necesito medir la máquina. A ese medir la máquina se llama superficie estática, o en sus siglas de inglés, ¿no? Es el área correspondiente a los muebles, a las máquinas, a las instalaciones, etc. Entonces, wincha para medir el largo y el ancho de la máquina, del equipo, del mueble. Esa es la superficie estática. Primer levantamiento de información. Después, superficie de gravitación. O sea, este es punto 1 y este sería mi punto 2. Gravitación, gravitar. Es la superficie utilizada alrededor del puesto de trabajo por el operario, que es lo que estábamos viendo aquí. ¿Cuál va a ser el espacio por donde se va a desplazar el operario para chequear? No una, sino 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 máquinas que están todo en un conjunto. Entonces, el operario tiene aquí un espacio en el medio, para poder atender cualquiera de estas dos máquinas en la parte interna o algún tipo de conexión. Y tiene el lado externo también para poder ver. Si bien se le habilita para que sea aquí, que parece que es así, porque aquí están visores de la máquina, entonces aquí entra el operario y puede darle atención a estos 4 molinos. Entonces, esa superficie de gravitación es la que se utiliza para poder hacer la actividad en ese puesto de trabajo. Esta superficie se debe obtener para cada elemento, multiplicando la superficie estática por el número de lados. El número de lados que va a ser necesario. Entonces, ya tengo aquí, estos son los lados de la máquina o del mueble. La de gravitación va a ser tener en cuenta cuántos lados de la máquina voy a utilizar para poder trabajar. Y luego viene la superficie de evolución. Superficie que hay que reservar entre cada puesto para los desplazamientos del personal, del mantenimiento, del movimiento en general. Entonces, aquí es el espacio entre máquina y máquina. Y si vemos por acá, este podría ser el espacio para el pasadizo, donde va a estar cada operario con su
trozo de madera. Entonces los espacios para poder girar, acomodarse. Entonces este pasadizo va a ser mucho más grande. Este es el espacio interno entre máquina y máquina. Y su espacio que va a tener aquí alrededor de la máquina donde va a trabajarlo. Pero si vemos aquí, el operario controla solamente de este lado. Ahí están los controles para el avance de la máquina, para hacer la aplicación de la cuchilla que va a hacer el trabajo aquí en esta máquina. Entonces tengo superficie estática, que son los dos lados de la máquina, del mueble. La superficie de gravitación es del mueble, ¿cuántas caras del mueble voy a usar para poder hacer la actividad? A ver, en el caso de las impresoras, generalmente tiene el lado hacia adelante nada más, ¿no? Atrás de repente dejar un espacio muy pequeño para lo que sería un espacio para poder ver las conexiones, dónde se va a enchufar, ¿no? O sea, tampoco puede estar bien pegada a la pared. Y un poco es una máquina que va a generar calor, también hay que tener en cuenta eso. Entonces, y el de la evolución son los pasadizos, ya no solamente puesto de trabajo, sino los pasadizos que va a haber para que se puedan desplazar entre máquina y máquina. Son estas tres. Y después ya viene la superficie parcial, cuando mido para una máquina. Y cuando ya tenga el número de máquinas que necesito, la superficie total saldrá ese número, ese espacio que necesito para una máquina, por la cantidad de máquinas. Entonces teníamos la estática, gravitación, evolución. Estática está aquí, ya en su formulita. El de gravitación es la anterior por la cantidad de lados que voy a trabajar. La superficie de evolución, que será los pasadizos, por decir así, que es la suma de las dos anteriores. He calculado dos, ¿no? La de cada mueble, la de cada máquina, por los lados en que la voy a trabajar, sumo esos dos, y todo eso lo multiplico por un coeficiente. Este coeficiente se está en tablas. Normalmente en todo lo que es industria, tiene un valor, K, de 0.05 hasta un valor de 3. ¿Sí? Entonces ya tengo mi superficie de evolución. La superficie parcial sería la suma de las tres que he calculado. La de la máquina, la de todos los lados, más los pasadizos. Todo eso ya me da la superficie parcial. Y de la superficie parcial hacia la superficie total va a depender solamente del número de máquinas que tenga. Porque todo esto se hace para una máquina. Entonces después necesito conocer el número de máquinas para poder tener la superficie total. ¿Sí? Y aquí hay un cuadrito donde están una serie de coeficientes de este valor K en función al tipo de manufactura. ¿Ven? Generalmente en la industria mecánica ese coeficiente sí es uno de los mayores valores. ¿Por qué? Porque ahí uno se va a mover con fierros grandes, con armatostres, ya cuando se va a ir incorporando todas las piezas, ¿no? Entonces ese coeficiente es mayor. Y bueno, aquí hay un pequeño ejemplo donde me dice, ya esta es la parte aplicativa, porque no es crítico el contexto de esta teoría de cálculo de espacios. Me dice, es un pequeño taller, tengo un pequeño torno, un torno de aire, una fresadora, un taladro y una rectificadora. 1, 1, 1 tengo, dice, ¿no? Aquí me dan ya las características. Del torno pequeño, su superficie estática me dice que es 21. ¿Sí? Y luego me están dando el número de lados
que voy a usar esta máquina. En el otro tengo 12. Esto puede ser, ¿qué cosa? 4 por 3 metros. Y de esa máquina uso 2 lados. Tengo una fresadora. Esta de aquí puede ser 2 por 4.5. Realmente son más largas las fresadoras. O dependiendo el tipo de fresadora para el tipo de producción, ¿no? También hay fresadoras más o menos cuadraditas. Y solamente se trabaja en un solo lado. Tengo un taladro con esta superficie sería por ejemplo 6 metros cuadrados y solamente se trabaja por un lado. Una rectificadora de 2 metros se trabaja un lado. Entonces, ya la superficie estática para todo el conjunto de máquinas, aquí ya lo puedo sumar. ¿Sí? Para la estática. La estática es la primerita. Cuando tenga que hacer la superficie de gravitación, tengo que multiplicarle por los lados que es necesario considerar para trabajar en esa máquina. Entonces acá yo sumo directamente cada estática la superficie estática de cada máquina y ya tengo mi superficie estática. Pero para hacer mi superficie gravitatoria o de gravitación, tengo que multiplicar la estática por el número de lados con que voy a trabajar. Entonces, multiplicando acá, si tuviese acá la otra columna, acá ya tendría la superficie gravitacional. Aquí está acá. Acá está. ¿Ven? Entonces, multiplico, tengo aquí ya la superficie gravitatoria, sumo todas las gravitatorias de todas las máquinas, ya tengo otro dato más que me interesa. ¿Y qué me sale? Cuando ya tengo la estática y la gravitatoria, multiplicado la suma de ellos, multiplicado por K, me va a dar la superficie de evolución. Entonces, aquí lo que hago es sumar esto más esto y luego multiplicarlo por 2.5 y me da 157. Entonces sería este 12 más 24 multiplicado por 2.5 me da 90. Y así máquina por máquina. Entonces sumo todos ellos, ya tengo mi superficie de evolución. Mi superficie de evolución. Entonces ahora no me queda más que hallar la superficie parcial, porque estamos asumiendo que tenemos una máquina de cada una, entonces sumo esas 3 superficies que he calculado. La estática, la gravitatoria y la de evolución. Esto, más esto, más esto. Y eso significaría que ahí tendría ya el área mínimo para este conjunto de máquinas. Pero, ojo, pensando en que es una máquina. ¿Sí? Entonces, ahora el otro detalle va a ser cuando sean varias máquinas. Entonces, si son varias máquinas, en cada una de los tipos de máquina, entonces no puedo hacer esta sumatoria. Acá estoy sumando porque son una. Entonces, ahí sí tendría que hacer por cada tipo de máquina, hallar su estática, hallar su gravitatoria y hallar su evolución. Y ya tengo la suma de tornos completa. Después haré para el otro torno, para el lado fresadora, y después ya sumar todos ellos. Aquí, como todos son 1, 1, 1, se ha hecho una suma total de cada una de ellas. Pero cuando sean diferentes la cantidad de máquinas, entonces ahí sí tengo que hacer el cálculo por máquina. Y tener el área para una máquina, para la otra, y después de eso sumarlo y ahí ya tendría mi superficie total. O sea, no es complicado. Es recordar nada más los 4 pasos que necesito para hallar la primera superficie, que sería la del mueble o la de la máquina, que es la estática, y luego la del mueble multiplicado por el número de lados que voy a trabajar. Ya tengo superficie estática y superficie de gravitación.
Y luego la devolución es sumar las dos anteriores y multiplicarlos por el coeficiente del tipo de manufactura que vamos a hacer. Y con eso ya tengo las tres sumatorias y ya tengo el parcial. Como el caso anterior, si tenía una sola máquina cada uno, aquí es igualito, es la superficie total, ¿no? Porque sería esto por 1. Me da lo mismo. Pero cuando sí ya tengo varias máquinas de cada tipo, ahí sí tengo que hacer primero la superficie parcial para una determinada máquina, multiplicarlo por la cantidad de máquinas que necesito. La otra superficie por la cantidad de sus máquinas. Ya eso es simplemente aplicar la lógica de lo que se está trabajando según el caso que esté dándose. ¿Ven? Este es el espacio de los pasadizos que va a ser necesario. Entre máquina y máquina también va a ser necesario el espacio para que puedan tener la facilidad de manejo y de operatividad de cada máquina. Aquí prácticamente están usando esta herramienta, esta máquina herramienta es un soldador y ahí sí tienen un solo lado de trabajo, ¿no? O sea, por lo que esto de aquí es manuable, ¿no? Entonces están uno tras otro los soldadores de una determinada fábrica. Y para el número de máquinas, el número de máquinas, eso sí lo vamos a ver con un ejemplo, ahora la voy a mencionar nada más. Entonces imagínense, acá es lo que les mencionaba de la fábrica de hilado. Cada uno de estos hace la torsión para generar el hilo. Si es una fábrica ya para hacer telas, entonces se tendrá, qué sé yo, una tela de distintos colores, si es que la tela va a salir con franjas, por ejemplo, ¿no? Y va a atender así, 2, 3, 4. En hilados, aquí se atiende, aquí ustedes ven, no sé, hay cerca de 10 máquinas con un hilo de determinado color. Acá hay otras, ¿eh? Entonces, el operario, es un solo operario el que controla esta actividad. ¿Y cómo es que va a poder hacer atención a todos? En principio, bueno, esto genera un montón de ruido, ¿no? Ahora, cada uno de estas coneras tienen en la parte superior un foquito. Normalmente están apagadas, pero cuando se prende el foco significa que se ha roto el hilo. El operario tiene que ir volando a hacer la conexión. Entonces, miren, dependiendo del tipo de actividad, un operario puede atender una cantidad enorme de máquinas, ¿no? O en otros casos, este operario pues solamente va a poder trabajar en una sola máquina de coser. Esa es una sola. Pero en conjunto para atender un producto, un pedido de un producto, ahí sí. Ustedes ven aquí que hay un conjunto de máquinas, todos, cada uno en su sitio, y todas van a trabajar para lograr el pedido. Igual en esta de acá, que están haciendo ya la unión de las distintas piezas. Puesto de trabajo que están separadas con el debido espacio para que, qué sé yo, la tela no le caiga a la persona que está delante, ¿no? Sino que tenga el espacio para que esa tela se mueva sin dificultad. ¿Y cómo es que calculamos los números de máquina? Vamos a tener el volumen de producción. Vamos a tener la capacidad de las máquinas. Si ustedes han visto las etiquetitas de las máquinas, dice, ¿no? La velocidad con que funciona. Si ustedes ven su licuadora, también dice cuántos watts tiene, ¿no? 500 watts, 300 watts, 800 watts, las que son más rápidas. Entonces, en función a esa capacidad que tiene la máquina, va a salir un primer número que es el numerador. Y luego voy a tener necesidad de saber el tiempo en que se hace esa actividad
Y, como les dije, no siempre sale una producción al 100% correcta. Ahora, hay que pensar en la eficiencia de esa actividad, que puede ser al 80%, al 90%, al 95%. Entonces, ese tiempo que se va a demorar en hacer esa actividad, hay que multiplicarlo por esa eficiencia, porque ya no va a ser al 100%, sino un poquito menos. Y esta división entre el volumen de producción con respecto a la capacidad de la máquina y el tiempo de operación con respecto a su eficiencia, esa relación es la que me va a dar el número de máquinas que necesito. Entonces, eso significa que ese volumen de producción va a ser, por ejemplo, el pedido que me haga un determinado cliente, ¿no? Vamos a pensar en que se necesitan pues uniformes para una determinada empresa, ¿sí? Entonces le dan el pedido, imagínense que tengan, no sé, 40, 50 operarios, o los que usan, los que vemos en la televisión, los representantes del gobierno, se ponen su chaleco rojo, ¿no? O su casaca roja, igualito. Hacen un pedido de hacer tantas casacas rojas, ya sea para el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Trabajo. ¿Hay Ministerio de Trabajo? Sí, el Ministerio de Construcción, ¿sí? Entonces, listo. ¿En cuánto tiempo quieres tu pedido? También, ¿no? O sea, le dice, yo necesito 5 docenas de estos chalecos, pero lo necesito para en 3 días, en 5 días. Entonces hay que hacer el cálculo. Entonces ya tengo el volumen de producción, ¿sí? 10 docenas de chalecos. ¿En qué máquinas voy a trabajar? ¿Esa máquina es nueva, no es nueva? ¿Está funcionando bien? Entonces, ahí va a estar. Además de la propia capacidad, porque me puede decir 100 watts. Pero si ya está viejita, ya no me da 100 watts, me da menos revolución, menos potencia. Entonces también hay que considerar eso para la máquina. Y para el caso de la producción, el tiempo de operación va a depender también de el desempeño, y ese desempeño va a estar medido por la eficiencia, que puede ser al 95%, al 90%, y también va a tener su condición. Y eso lo divido y me va a dar el número de máquinas. Y por eso les decía que cuando el número de máquinas me va a salir con decimal, generalmente se hace al entero superior. Eso en papel. Pero si es una máquina que me cuesta como, qué sé yo, $35,000, aunque me salga, a ver, por decir, 3.4. Entonces ya entra el criterio. Si el punto 4 es menor que el punto medio, entonces simplemente no compro máquinas, sino hago horas extras. Pero si me sale 3.8, es casi ya 4 máquinas. Eso difícilmente voy a poder hacerlo solamente con horas extras. Entonces ahí sí hay que pensar en comprar o en alquilar. El otro término que ustedes deben de conocer es el famoso leasing, ¿no? De término en inglés, leasing. Eso es una especie de alquiler que te dan la máquina. Perfecto. Alquilo una máquina por un tiempo y después la devuelvo. Porque solamente es para el pedido que quiero cumplir. Que quiero aprovechar ese pedido que está muy bueno, el pago, y entonces alquilo una máquina. Entonces miren, hay muchas soluciones más. Si me sale 3.4, me sale 3.8 cantidad de máquinas, hay que pensar en costos. Si es menos de la mitad, puedo asumirlo en horas extras. Entonces tengo que hacer números de cuánto voy a pagar en horas extras al operario. Cuánto voy a pagar en electricidad que se va a consumir en esas horas extras.
¿Cuánto se va a depreciar mi máquina? También, porque mientras más la use, mi máquina se va haciendo más viejita. 3 aspectos que hay que considerar. Y si es que fuese ya 3.8 la cantidad de máquinas que me ha salido, entonces ahí sí. De hecho, tengo que pensar que sean 4 máquinas, pero no necesariamente tiene que ser comprar. También hay opciones. Una opción es comprar, otra opción es alquilar. Ya puede ser a alguna de las empresas que venden las máquinas o de repente a alguna fábrica competidora que sabe que se tiene esa máquina y me la puede alquilar. En todo caso, ese alquiler es un poco mejor. O, un cuarto, la famosa maquila. ¿Han oído hablar de la maquila? Es hacer que otra fábrica te haga parte de la tarea. Y normalmente eso es cuando no tengo esa cantidad de máquinas, no tengo plata para comprar y sé que por un determinado tiempo esta cantidad de máquinas, entonces se le da a una empresa X para que haga esa parte de la tarea. Es más o menos, a ver como referencia, cuando se está en Seguro Social hizo una campaña sobre catarata. Entonces había que hacer operación a los ojos, ¿no? Quitar tu cristalino y ponerte un lente. Cuando no se abastecía los hospitales del Seguro Social, recurrieron a algunas clínicas para que las clínicas hagan esa labor de hacer el corte, poner el vidriecito y todo, ¿no? Y regresaba a Seguro Social y después Seguro Social seguía haciendo la atención. Entonces, eso es lo que se hace en casos de falta de equipamiento, falta de maquinaria, recurrir no solamente a comprar máquinas, sino también a que esa labor sea realizada por otra fábrica que tenga tiempo y pueda tener los implementos y las maquinarias para poder hacer esta tarea, ¿no? Esa es la famosa maquila, que parte de la elaboración de productos me lo hacen en otra fábrica. Y más bien lo que hay ahora es que hay fábricas que hacen un producto a pedido. Imagínense esta compañía Rosatel, que es especialista en enviarte flores a tu casa, estés donde estés. Pero la imaginación, la creatividad hace que no solamente vayan flores, sino que ya va con algún implemento más. Para el Día de los Enamorados, venden sus florecitas en distintos envases, pero le agregan, qué sé yo, un osito. Ese osito no lo hacen ahí, sino que compran de otro lado para sacar el producto final. Generalmente en las fábricas de cacao, de chocolate, igual. Hay una fábrica X que se encarga de hacer toda la masa de chocolate, pero viene a licor o viene, ¿qué otra marca les puedo decir? No, viene Plaza Vea, viene Saga y te dice, quiero que me hagas de esta forma mi producto. Entonces, mi producto no, mi regalito que quiero agregar al producto, ¿sí? Entonces, hay esas fábricas que hacen para todos y simplemente cuando ya este producto le ponen la etiqueta de quién pidió, ¿no? Entonces, hay todas estas gamas que en otras palabras yo diría no hay que hacerse problemas con respecto a la producción. Siempre hay un camino adicional, un camino que me va a permitir hacer lo que mi creatividad ha hecho y cumplir con el pedido de los clientes. En época del Día del Padre, ¿no? Normalmente se regala camisa, se regala corbata, se regala medias, se regala pañuelos. Entonces, normalmente lo que he visto es que esas medias las ponen en una latita con una cierta
¿cómo se diría? Publicidad en la lata. Entonces van a un centro que hacen latitas, miren, yo quiero de esta forma, y pónganle esta impresión. Entonces esa pequeña fábrica hace sus lotes de este pedido y la fábrica que vende, o la tienda que vende estas medias, utiliza esa parte, ¿sí?, de la lata, que lo ha hecho en otro lado, y, ¿no?, por ejemplo, tienda Cel lo pone como su producto que ellos han hecho. Son las medias más el envase. Entonces ya hay una serie de innovaciones, de creatividad, ¿m?, para poder hacer frente al mercado. Entonces, esta es mi fórmula base para lo que es determinar el número de máquinas. Clásico. Pero puede haber también otro razonamiento según un planteamiento que se haga y van viendo que va saliendo, ¿no? O sea, puedo hacerlo de esta forma y de otra forma es ver todos los tiempos, ver el tiempo total y después mirar si es que tengo las cantidades de máquinas necesarias. Hay una serie distinta, ¿no? Y aquí, para no olvidarnos del contexto de nuestros diagramas, donde están nuestras máquinas. Entonces aquí tienen ustedes dos tipos de máquina. Acá hay un elemento auxiliar, acá hay otro tipo de máquina, acá hay otra máquina, acá hay otra máquina, ¿no? Esto puede ser una línea de producción y no tienen que estar pues una al costado de otra. Siempre esta parte central quedará para esa área de desplazamiento. Las máquinas no están pegadas a la pared porque necesitamos de cuando en cuando revisar de repente las conexiones. Entonces imagínense, un torno es una cosa enorme, una sola persona no lo puede mover, entonces ya por previsión se deja un espacio entre la máquina y la pared, ¿no?, que permita que entre un operario para hacer lo que sería el mantenimiento. Entonces no es que por optimizar el espacio, pues los pongas juntitos y eso va a ir en contra de el desarrollo de las actividades que van a tener cada uno de los operarios, ¿no? Y acá está el circulito con los brazos, significa que acá está el operario. Entonces son máquinas que solamente tienen un lado de atención, un lado de operación de las máquinas. Acá tengo, pensando en el espacio que debo tener, en los desplazamientos que debo de tener. Ven ustedes aquí un conjunto de máquinas, ¿sí? Acá hay otro conjunto de máquinas, otro conjunto de máquinas, estas son distintas, y siempre hay un espacio libre entre máquina y máquina, ¿eh? Entonces, esto que está graficado aquí es el espacio ideal que debe tener para que cada operario pueda estar desplazándose. Y si esto es una distribución por proceso donde están agrupadas cada conjunto de máquinas que son similares, tiene que tener el espacio adecuado para hacer desplazamientos según el tipo de recorrido que tenga ese producto. Porque a esta área van a entrar distintos diseños de productos, distintos tipos de productos a fabricarse y cada quien tiene su ritmo, ¿no? Y por eso es que en el segundo curso ustedes van a hablar, van a escuchar sobre el balance de líneas. Es el famoso balance de líneas para saber qué máquinas se utilizan para un determinado tipo de producto, qué otras para otro producto, y que todo eso sea un buen engranaje en el desenvolvimiento de los operarios. Y ese desenvolvimiento de operarios me hace siempre pensar en los pasadizos que debe de tenerse, ¿no? Cuando hay línea punteada, como ven aquí, eso significa que es espacio abierto. Eso de ahí está simplemente pintado en el suelo, ¿no? Una línea blanca, una línea amarilla, una línea, en fin, del color que quieran, para indicar las distintas áreas que se tiene en un determinado espacio. Entonces, de esa forma sí me permite la flexibilidad
cuando quiera cambiar, modificar mis máquinas, qué sé yo, porque voy a hacer otro tipo de producto, entonces me va a dar la flexibilidad. Pinto esa línea de color y hago mi nueva reubicación y vuelvo a hacer mi pintado para indicar este es el conjunto de las máquinas A, este es el conjunto de las máquinas B. Y se vea que hay un orden. Con los espacios, entonces, ya me va a salir mi diagrama relacional de espacios. Ahora, lo que habíamos visto con circulitos, solamente, ahora ya lo vamos a ver con un fondo que va a ser el tamaño que se ha calculado según lo que hemos hablado hoy día. Entonces, ¿se acuerdan que estas líneas estaba como que en diagonal? Entonces, yo les decía, mentalmente eso van a tener que empujarlos y acomodarlos si es que el terreno es rectangular o si es cuadrado, ¿no? Y en este caso, ya no se mantiene esa línea en diagonal, sino que aquí ya sea adecuado a la forma del terreno que se tiene. Pero siempre está cada área a continuación de la otra en función a su indicación de prioridad de cercanía. Entonces es mismo rompecabezas que hay que estar ahí mirando, viendo dónde va a ir. Y aquí, por ejemplo, estas cifras que están aquí es el tamaño del área que va a tener ese ambiente, que va a necesitar. Que inicialmente, simbólicamente, lo pusimos con un círculo. Esa es la zona de tornos. Entonces, dependiendo de la cantidad de tornos, eso está saliendo un área de 65 metros cuadrados, por decir así. La de arenado es un área más pequeña, la mitad de la anterior. Y aún así, esto de aquí inclusive, si ustedes ven, este es más ancho y sin embargo los de abajo son más angostos. Pero la pared es una sola, ¿se dan cuenta? Entonces, como que ahí habría que hacer que de repente este no va a resultar que sea totalmente rectangular, sino un poquito más tirando para cuadrado. ¿Ve? Entonces, si mentalmente se pudiese ir acomodándolos, entonces ahí van saliendo nuestras áreas. Y este sería el diagrama relacional de espacios. Ya lo tengo según la forma de mi terreno. Ya lo tengo siguiendo esa prioridad que era que un área esté cerquita al otro y manteniendo, por supuesto, las relaciones con las otras áreas. Ese sería el ideal. Entonces, ¿qué me dice? El diagrama relacional de espacio es similar a la de actividades. La de actividades la tenemos aquí con los circulitos, ¿sí? Por no decir igual, porque ya le hemos dado una ligera forma final a esta línea que se veía en forma diagonal. Está ligeramente adecuado a la forma del terreno. Entonces, ven, primero se hace un croquis, o sea, nunca se hace de frente la idea, no. Se va haciendo una primera idea y después se va adecuando al tamaño. La superficie para cada actividad se indica en la hoja, que son los numeritos. La superficie, ya está en la superficie. Y se va distribuyendo de acuerdo con las relaciones con las otras actividades, según los trazos que tiene. Y de esta forma se pueden proponer varias alternativas, ¿ven? O sea, nunca vamos a tener una sola respuesta. Bien difícil. Y no olvidar hacer la señal o marca correspondiente a las líneas de unión entre las actividades para visualizar y comprobar la proximidad. Entonces, aquí las líneas me van a indicar si esta área con esta área tiene que estar juntitas. Ahora me pueden decir, pero esta área de aquí, no. Entonces, ¿qué ven ustedes? Esta es la de expedición, o sea, mi almacén de productos terminados, pero por acá está la oficina. Entonces, lo que nos falta aquí es indicar cuál es el frente. Si el frente es el frente principal donde está la puerta de entrada, o el frente es este. Si este es
Este es el frente principal. Está bien, tengo las oficinas administrativas hacia adelante, vienen los clientes, los que me van a vender, y acá está mi almacén. También tiene entrada de frente para poder atender tanto la recepción de materias primas como la salida de productos terminados. Entonces, aquí lo único que nos faltaría es indicar cuál es el frontis principal. Y como ustedes ven, si ya tenemos medidas, significa que siempre hay que trabajar con una escala. ¿Sí? Porque hay que sumar todos estos valores que tienen que darme igual o semejante al tamaño del área que tiene mi terreno. Ya por ahí aparecerán los jardines, ¿no? Ya cositas adicionales, pero lo básico para la fábrica ahí está. Y entonces acá tenemos, ¿ven? Este es a colores de lo que está aquí. Ay, caramba. Aquí está. Y están los espacios. ¿Ven? Ahora todavía aquí falta ajustar, porque acá ustedes ven espacios en blanco. Entonces eso hay que ajustarlo. O ya son las áreas posibles, áreas libres posibles, que me van a permitir hacer un poco de expansión en cada uno de estas partecitas de cada fábrica. Y acá lo mismo. Cada uno de los espacios ya está, ven ustedes la forma rectangular que se tiene y las líneas de comunicación, esta que el zigzag, ¿no? Que no necesitan, no deben de estar cerca, efectivamente se visualiza y se comprueba de que están totalmente alejadas, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí en el último punto. No olvidar hacer la señal o marca correspondiente a las líneas de unión entre actividades para visualizar y comprobar la proximidad. Efectivamente, aquí estamos comprobando que este ambiente con el otro ambiente tienen que estar totalmente alejados. Y ese sería mi diagrama relacional. También es un diagrama que va a salir como primera solución, pero va a ser posible que tenga sus ajustes posteriormente. Aquí ya no ven ustedes espacios libres, ¿eh? Este sí ya sería como una línea final de la distribución de las distintas áreas en un terreno rectangular. Y estos son los, eso sí no sabría qué decirles. ¿Son las distancias? No. Y listo. Ese es trabajo en equipo, miren. Ese es trabajo en equipo. Este es un gran símbolo para mí de lo que es trabajo en equipo. Aquí está una planta, una hoja, y acá está la otra hoja. Miren cómo se han hecho, se han entrelazado entre hormiga y hormiga, y de esa forma sirven de puente para que de algún lado saquen la comidita y pasen hacia el otro lado y hagan tantas veces como sea posible, si ustedes ven siempre en la tierra, hileritas de hormigas. Acá hay otro ejemplo, miren. De esta hoja, esta otra hoja. Ahí entre ellas se entrelazan y se hace el puente. Y no como este de acá, ¿ven? Que cada quien ha comenzado por su lado, no han hecho trabajo en equipo y total a la hora, los rieles del tren, una quedó desfasada. ¿No? Eso es lo que generalmente sucede cuando uno no trabaja en equipo. Entonces, las 3 indicaciones bases que debe tener todo analista de métodos: trabajo en equipo, ser ordenado y que haya comunicación. Sin esos 3 factores, un analista de métodos no va a hacer bien su tarea y va a resultar como este trabajo que está acá. Que a las finales no se ha podido ensamblar en forma correcta. Ahí faltó comunicación, por ejemplo, y no estuvieron ordenados, no siguieron las mediciones que correspondían. Eso es lo más crítico. Listo. Eso es
la sesión para hoy día. Hoy día les he presentado nada más que la formulita de cálculo de número de máquinas. En la próxima sesión ya vamos a hacer la parte aplicativa de cómo es que, según la presentación de la data, siempre podemos llegar a calcular el número de máquinas que se necesita según un tipo de producto. ¿Algo que no quedó claro? ¿De alguna consulta? ¿Se entendió todo? ¿Dónde está mi delegado? El delegado es el único que habla aquí. Sí, profesora, sí se entendió. ¿No? Jair, ¿se entendió o no se entendió? Sí, profesora. Está sin micro. ¿No se me escucha? Nada, tampoco habla Jair. Sí se escucha. Profesora, ¿sí no se escucha? Nada, no se escucha nada. Yo estoy con volumen bajo. No, sí estoy bien. No escucho a nadie. Es que tú estás con el micrófono apagado, Jair. No, sí lo prendí cuando me ¿Ahí? preguntó. ¿No? Tampoco los escucho. Pero ustedes sí me escuchan a mí. Uy, qué chiste. Qué gracioso. Nos han bloqueado. ¿Qué ha pasado? Porque si ustedes me escuchan, yo tengo que escucharlos a ustedes. Y veo que activan su micrófono y no les escucho para nada. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a buscar nuestra hoja de asistencia. Estoy acá. Y ya. Vamos a proyectar. Hoy estamos 20, no. Hoy estamos 6 de julio. Listo. A ver, está Campos. Presente, profesora. Nada, simplemente creo que los voy a ver por la pantallita que me activan el micrófono. Está Nilton Clavo. Presente, profesora. ¿Dónde está? No está. Sí, profesora. En todo caso, escríbanme en el chat. Ya. Nilton Gabriel Clavo, presente. Oye, qué raro, ¿eh? Qué raro. Listo. Cóndor, Christopher Cóndor. Qué gracioso. Christopher Cóndor, parece que no está. ¿Cuántos tengo primeramente? Tengo 11. ¿Dónde está Christopher Cóndor? No lo veo. No lo veo. Y ustedes me reclaman si... Listo. Gerson Córdoba. Sí está. Sí lo vi. Ya. Catherine Guamaní. Sí lo he visto también. Acá está. Listo también. Qué gracioso. Voy a tener que consultar por qué ha sucedido esto. Martínez Flores. Ya me dijo que sí. Martínez López. También me dijo que sí. Mejía Morales. También está presente. Kelly Pantoja. No está. Álvaro Pareja.
Tampoco. Rolly Peña. ¿No está Rolly? Paul Quiroz. Paul Alexander, presente. Giancarlo Quispe. Miguel Ángel Reyes. Presente. Qué gracioso, ¿eh? No sé qué ha pasado acá. Milene Rivera. No está. William Sierra. Tampoco. Vander Vargas. Y Jonathan Vázquez. Jonathan. Vander está acá, ¿ves? Vander, no estás contestando, estás en la otra clase. Pues estás presente en el chat. En el chat, Presente, profesora. en la sesión. Profesora, ¿se me escucha? ¿Dónde está Vander? Vander está conectado por lo menos, no sé. ¿Cuántos hay? 2. Ya, listo. Ya te había puesto falta ya. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta 1 porque hay 11 presentes. ¿Quién me está faltando? Quiroz ya está. Martínez López también está. Mejía también está. Córdoba. Ahí está Gerson Córdoba y yo le he puesto, no, es el de abajo, el cuarto ya. Villalobos. ¿Qué Villalobos? Yo no tengo Villalobos. ¿Por quién está este joven Luis Villalobos Montenegro? Tengo un visitante. Yo no tengo en lista a Luis Villalobos. Giancarlo Quispe. Giancarlo Quispe también está presente. Está en la sala Zoom, pero no ha contestado. Profesora, presente, disculpe. Qué Profesora, gracioso. disculpe, ¿me Ese escuchó? te faltaba. 2, 4, Profesor, 6, 8, 10, 11. Pero Luis Villalobos no sé por quién esté. O salvo que esté escuchando la sesión. Pero en fin, según la sesión. Listo, entonces, en la próxima estaríamos viendo ya el cálculo del número de máquinas. Hoy día les he presentado la formulita y entonces la siguiente sesión lo que vamos a ver es las distintas formas de presentación de la data para poder calcular la cantidad de número de máquinas. ¿Sí? Listo, entonces, en vista que no podemos conversar porque algo ha pasado que no se les escucha a ustedes. Ustedes sí me escuchan, pero vamos a ver. Listo, entonces ahí nos quedamos hasta la próxima semana. Lo que sí, Jair, si es que escribes por el chat, he estado revisando el drive del curso y me parece que no tenemos las clases, los videos de las clases del mes de junio. Yo he hecho mi pedido, mi reclamo al técnico. Ayer lo he hecho por segunda vez y veo que no tenemos o no está en el drive las clases del curso. A ver si me compruebas eso, Yair, o es que yo lo...
Claro, la última clase, el 22, esa sí la he encontrado, pero las anteriores del mes de junio, o sea, las del 15 y la del 8 creo que me faltan, de junio. El 1, el 8 y el 15. Me parece que esas están faltando. Entonces, falta en la clase de junio, exactamente. Sí, entonces, es correcto lo que he reclamado. Yo no sé qué técnico es el que se encarga de hacerme la grabación de la clase, de ponérmela aquí para que yo las publique, porque efectivamente junio no las tengo. Entonces voy a insistir con mi pedido. Listo, jóvenes, ahí nos quedamos entonces. Nos reunimos la próxima sesión. Muchas gracias.